La persona cuando va a una consulta siempre va con una problemática. Siempre no, a veces van y no saben por qué están ahí. Claro. Y esto es importante porque a veces cree o el motivo de consulta es algo puntual y después cuando empezamos a explicar, a abrir, a indagar un poco en la persona, se va corriendo a veces cuál es el real motivo de esa consulta. Algo que yo siempre trato de explicar en forma sencilla, porque lo importante acá es que tiene que ser claro para la persona, no ir con palabras complejas, es explicarle un poquito qué es el inconsciente, que es con lo que vamos a trabajar. El inconsciente tiene sus propias lógicas, sus propias leyes, y bueno, siempre hago como un pequeño resumen para que la persona pueda entrar en contacto con esa información. Entonces, algo que siempre les explico es que el inconsciente no tiene moral, no dice esto es bueno o esto es malo, no emite un juicio con lo que es. Después voy a ir dando un par de ejemplos para que se entienda. Sí. No comprende de tiempo, es atemporal, o sea, vive en el presente, como ese eterno presente, todo que tanto lo nombramos, claro. Pero es tan a veces complejo darnos cuenta. Es como ese simplemente es que de alguna manera no sentís que es a donde tendríamos que ir, como que nos va mostrando el camino de alguna manera, más allá de que esté dentro del lado, no quiero decirle sombra, pero es del otro lado, ¿no? Del lado que no estamos viendo. Es que sí, el inconsciente siempre se va a hacer ver, va a buscar llamar la atención, es lo que uno llama síntoma, conflicto, problema, que es justamente esa parte, como decís vos, que está oculta, por eso mismo es inconsciente, está por debajo de nuestra conciencia. Sí. Ahora, no significa que no esté. Entonces, cuando la persona empieza a comprender esto que te explicaba recién, que no tiene juicio o no tiene moral, que vive en el presente y que es inocente, acá es donde entramos en el lenguaje, que no es lo mismo que nuestra mente racional y lógica, no es ni mejor ni peor, es diferente. Entonces, para ir al inconsciente tenemos que entender cómo funciona para poder después ir a buscar esa información. ¿Por qué? Porque después nuestra mente nos va a poner esa resistencia y va a decir, no, mi problema viene por acá. Y no es por ahí, si no, no estarías transitando ese conflicto. Condicionó. Y acá se me viene algo que escuché hace muy poco. Una persona de los medios conocida, en un momento dice, tengo el síndrome del autismo, por ejemplo. Y se pone como hasta contenta porque le declaran un síntoma. Es como que la necesidad esto vino muy de la mente, de poner un rótulo, y ese rótulo la deja tranquila, aunque no sea verdad. Tal cual. Sí, a ver, nosotros nos movemos es difícil salir de los rótulos, que estamos todos en esto. Sí. Pero yo no sé de quién estás hablando, pero lo que veo es como que le da un alivio para poder decir, bueno, entiendo por qué tengo lo que tengo, o hago lo que hago, o siento lo que siento, pero ahí estaríamos en la consecuencia, no en la causa, o sea, hay que ir comprendiendo. Entonces, cuando uno empieza, que después iremos desarrollando, sin irnos de eje, que era lo que cuando uno va a una consulta, yo siempre explico los diferentes etapas o diferentes procesos con las cuales abordamos. Una es ese inconsciente propio personal, otra es ese inconsciente sistémico o alma familiar, que está totalmente conectado, y otra es la parte de cómo se moviliza o se mueve el inconsciente biológico. Entonces, cuando logramos entender estas tres partes que no están separadas, uno las explica en forma separada para que la persona pueda integrarlo, es como que empieza a asociar. ¿Por qué? Porque la parte que nosotros llamamos inconsciente toma toda la información y hace un proceso. Sí. Después nosotros decimos, o esto de es visceral darme cuenta. Esa caída de ficha. Pero esa caída de ficha no la manejamos conscientemente, la hace nuestro inconsciente. ¿Qué unimos ahí? ¿Qué pasa en esa caída de ficha, digamos? ¿Qué se está uniendo? Yo dicen amigos como Eureka, hizo esa conexión, ¿sí? Esa conexión que todo el tiempo nuestro inconsciente está trabajando, no descansa. El tema es poder nosotros comprender. ¿Por qué? Porque como te dije antes, el inconsciente, al no vivir nosotros hablamos de pasado, futuro, pero vive en el presente. Por ahí, algo que yo estoy vivenciando hoy en la actualidad,
viene de más atrás. Para ubicarnos nosotros en el tiempo lineal, puede venir de una memoria ancestral, puede venir de una memoria uterina, puede venir de otra vida. Entonces, acá es donde, claro, yo no sé qué viví en otra vida porque no tengo en mi registro vívido actual esa información. Entonces, algo externo me va a activar esa memoria y yo voy a tratar de encajarlo con lo que mi lógica y mis creencias y lo que yo, digamos, la base de datos que tengo acá desde lo que puedo percibir. Sí. Ese condicionamiento, pero muchísima información viene de ahí. Cuando nosotros logramos conectar con ese sentir, básicamente, sí, porque después lo que aparece en cuanto a forma es más secundario, sí, lo importante es la vivencia, porque el inconsciente lo que guarda justamente es eso, son esos patrones de información. claro. Yo cuando trabajo lo que busco en la gente es esos patrones, después el cómo se manifiesta. Hay infinidades como personas allá. Exacto, no hay ahí una... Entonces, para mí es cuando podemos ese darse cuenta o ese que vos decís, ese clic, es hacer consciente, poder traer esa información que estaba como encriptada o excluida, la podemos incluir. Exacto. Y ese entendimiento es una partecita del proceso, ¿no? Porque, o sea, estamos entendiendo también desde la mente. Es que no está separado, por eso es importante, no está separado, o sea, tienen mecanismos diferentes pero son complementarios, no es que se excluyen. Claro, entonces ahí necesitamos también un proceso de sacar puntualmente, quizás que sea una emoción, sacarla afuera y trabajarla, y digamos, es cuando decimos ese famoso pasamos por el cuerpo. Sí, siempre se pasa por el cuerpo. Ahí es cuando realmente yo puedo vivenciarla, integrarla. Claro. Y muchas veces no le puedo poner palabras, la quiero explicar y yo digo, no está, ya está, tu inconsciente lo entendió, no trates de encasillarlo a algo que está ahí. Claro, porque muchas veces, y sabemos el limitante que tienen las palabras, porque es como una reducción que hacemos. Sí. Una reducción y también lo que para cada uno es esa palabra, porque por ello puedo estar diciendo algo y lo digo desde una intención y vos lo estás tomando desde otra, entonces también cada uno va a tener su propio universo. Claro. Entonces acá lo que unimos es como el universo personal, que si después lo articulamos, también nos conectamos con esa alma, que esa alma es una base de datos, no está purita sin información, o sea, tiene su propia información, por algo nace en esa familia, en ese contexto, en ese país, y acá donde empezamos a buscar todos esos hilos conductores, que vuelvo a lo mismo, para poder comprenderlo decimos pasado y futuro. De hecho, a veces hacemos progresiones y uno puede ir a un lugar futuro desde esta dinámica o desde esta lógica y traer un recuerdo del futuro y vos decís, como si el futuro no lo viví. Porque en realidad todo está en ese campo. Claro. Después obviamente es con lo que uno desde el presente es lo que yo me puedo, digamos, conectar. Si yo ese supuesto pasado lo traigo a mi presente y no lo modifico, voy a crear ese futuro con la misma información. Claro. Ahora, si yo puedo en el presente modificarlo, estoy modificando el pasado y por ende también el futuro. Claro, está muy bien explicado esto porque a veces cuesta comprender. Mucha gente te va a decir, pero ¿cómo voy a modificar para atrás? Y no, porque claro, quedó guardada esa memoria, pero es presente. No atendida. Pero es presente. ¿Por qué? Porque lo que, por ejemplo, viviste en el útero materno, vos lo estás viviendo ahora, lo estás sintiendo ahora. Lo que viviste en la niñez, lo que quedó en la niñez, lo estás sintiendo ahora. De hecho, trabajamos muchísimo la niñez porque hay una base de datos enormes ahí. Lo que vivió un ancestro y no lo pudo trascender, es ahora. Es ahora. Y si lo no atendido, se corre el riesgo de trasladarlo a las generaciones futuras. Tal cual, porque lo que queda es la información. Es como esa energía. Esa energía, vamos a llamarlo paquete de información que después se manifiesta. Que ¿sí? lo vas a encontrar en libros como Fisura, cada autor le va a poner un nombre. Un montón de nombres, pero es lo mismo, es como ese patrón que es. Por eso yo siempre digo, hay un montón de herramientas. Después, la información es la misma, entonces puede llegar desde esta vía, desde esta, desde aquella. Cada uno encontrará las formas que son más amigables con uno. Exacto. O en determinados momentos necesitas, no sé, hacer una constelación y en otro momento decís, no resueno con esto. No. Vas a, no sé, una técnica pleyadiana, una regresión u otra cosa. Lo mismo que no hay que obligarse
un terapeuta que por ahí conectó, porque uno conecta con el campo del terapeuta y no te podés obligar a que no, voy a ir con tal persona porque me dijeron que eso es una experiencia también personal sí. Y que también conectó tanto consciente como inconsciente con el otro. Entonces ahí es cuando se empiezan a formar muchos grupos y está bien, todo está bien. Totalmente. Algo que yo siempre le digo a los consultantes es, no se casen conmigo, tomen de mí lo que necesiten y si, necesitas de una constelación y te resonó y no es conmigo, anda, porque ese grupo, esa gente, ese facilitador seguramente te va a poder dar lo que vos necesitas y quizás yo no lo tengo. Tengo otras cosas, pero o te viene a mostrar o vienen a encontrarse para también integrar algo. Claro. Es eso, ¿no? Nosotros somos recursos. Sí. El inconsciente hace síntomas. Sí. 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 ¿Y hace síntomas y materializa? A ver, el inconsciente lo que tiene es la información. Acá hay varias ramas. Sí. Si lo vemos desde lo que es la medicina germánica, te va a decir que para que haya un conflicto biológico, sí o sí, tiene que haber una situación inesperada, intensa, vivida en soledad, sin poder dar una solución. Y ahí, mi psiquis, que es toda esta base de datos, interpreta el hecho, que esa es la parte subjetiva, manda la información al cerebro y el cerebro, en base a estas leyes biológicas que tienen que ver con todo el proceso evolutivo de lo que es la vida en la Tierra, va a usar, o va a activar el órgano o el tejido que esté en resonancia con esa necesidad que quedó insatisfecha. Por eso después iremos ampliando en otros capítulos porque es amplio y si nos hace un matete en la cabeza es mucha la información info. Muy interesante y también... Quiero terminar la idea. Después, hay corrientes que te pueden decir, bueno, la emoción es lo que enferma. Viéndolo desde estos, para mí van de la mano en el sentido de que sí, la emoción no es inocua, pero es lo que nosotros podemos incorporar. Pero si vos me preguntas a mí, es una consecuencia de lo anterior y no la causa, ¿sí? Después, desde las corrientes energéticas, cuando trabajamos también hay un campo, hay larvas, entidades, entonces todo tiene que ver con todo. O sea, por eso para mí no podemos decir esto es lo que va y esto no. No, esto va en una parte, pero también se complementa con esto y con esto y no todo se abarca de la misma manera. Claro, hay que tener cuidado con, y hablamos hace poquito de las etiquetas. Si uno se toma muy fielmente a un libro o a un discurso, también se etiquetó. Tratar de correrse todo el tiempo, el mismo sanante te llega con información nueva, la vida va proponiendo cambios y eso empieza a generar modificaciones que lo que antes era, ahora quizás no, aunque no nos corremos de la verdad original, ¿no? Sin duda, yo creo que todo está para ser trascendido y es lo que hoy podemos abarcar y seguramente generaciones futuras abarcarán otras formas o desarrollarán otras formas o nos adaptaremos también de otras formas. A mí lo que soy un estudiante Hammer no lo tengo, sigo estudiando, no es que tengo la sabiduría de Hammer, sigo formándome, me pareció muy claro, es decir, tiene lógica, no es al azar, uno no se enferma de lo que quiere, se enferma de lo que puede y acá es donde vos vas uniendo todo. Cuando vos lees, esto quiero decir, para dejar claro algunos conceptos y para mí mismo, porque esto también lo tengo en duda, cuando vos estás leyendo algo y lo sentís adentro que te resonó y sentís esa lógica y vos ya tenés tu verdad que no tiene discusión, no hay ninguna duda, no hay ninguna fisura. Cuando sucede eso, es ahí donde te conectaste y alineaste también con tu inconsciente, digamos, como que está inconsciente, consciente, todo en línea. ¿Esa corazonada significa eso? Yo creo que, a ver, la verdad la vamos cambiando. Yo creo que a medida que vamos incorporando información, lo que para mí hoy era esto es la verdad, mañana puedo decir, no sé si es porque ya tengo información y me empieza a cambiar esto. O sea, creo que cuando hay una coherencia, la coherencia para mí es lo que te marca. Hoy si me hablas a mí, hablo de Miriam, ¿no? En lo particular. Si a mí, no sé, mañana me dicen, bueno, tenés un cáncer X,
ok, mi impacto no va a ser desde el miedo, porque tengo un acceso a información que ya lo fui integrando. Claro. Pero a veces puedo tener la información y no integrar, y tengo el impacto igual. Entonces, esto es la diferencia. Puedo tener el conocimiento, ¿sí? Pero quizás no tenerlo integrado o no pasarlo por la vivencia. Ahí está. ¿Ah? Entonces, esto es la diferencia, porque todos tenemos muchísima información. Es como si vamos a la actualidad. Bueno, sabemos que el dólar se disparó, perfecto. Sí. Y hay gente que entra en caos y gente que no importa. O sea, tiene que ver en la vivencia. La realidad es una. Los que hemos, por ejemplo, pasado muchas crisis, lo vemos como una más. Y el que por ahí es su primer crisis lo puede vivir como un fantasma. No necesariamente. Quizás los que vivieron varias crisis es otra vez pasar por esto, no, y le detona mucho más. Es cómo vivieron esas crisis, qué sacaron, cómo la transitaron, o sea, y si vengo con memorias donde quizás, no sé, mis abuelos, mis padres pasaron crisis y eso fue un caos, y seguramente la información va a decir crisis, problema, crisis, evitarla, crisis, caos. Es verdad eso. Entonces verdad. Depende de cómo proceso la información. No es tanto la información en sí, sino cómo yo puedo, o cómo la persona puede conectarse con esa información. Y acá hay mucho donde, acá aflora a veces lo inconsciente. Hay personas que dicen, yo nunca vi una crisis, pero si vienen con memorias ancestrales que no han quedado resueltas o de más atrás, ese disparador puede generarle un conflicto importante, y la persona dice, no entiendo de dónde viene esto, porque desde su lógica no encuentra ese hilo conductor. Claro, porque en una de esas, durante tantas generaciones, trabajaron muy bien la negación y siguen pasando crisis y no hubo ninguna vivencia. ¿Cómo llamarla? ¿Saludable? ¿Una vivencia superadora? Yo creo que no está integrado eso. O sea, claro. cuando en este caso que hablamos, ¿no?, de la crisis por ahí, pudo haber pasado, no sé, voy a dar un ejemplo claro para que se entienda. Supongamos que yo digo, me quiero comprar una casa. En Argentina es medio utópico, pero supongamos que tengo los dólares para comprarme la casa. Y tomé la decisión de comprarme la casa, ¿sí? Una opción, de hoy un ejemplo, ¿no? Y estoy contenta. Y de ahí me echan del trabajo. No sé, soy bancaria, que para que te echen del banco es bastante complejo, ¿no? Bueno, no entiendo por qué, pero me echan. Quiero sacar un crédito, no me lo dan. Me prestan el dinero, me lo prestan en peso. Pasa una semana y ya ese dinero no me alcanza. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Me enojo con la vida, que el país es una mierda, empiezo con todo esto, ¿no? Sí. Y no estoy viendo el lenguaje del inconsciente. Ahora, si yo ante una decisión veo que hay cuestiones que se me van poniendo trabas, ¿qué pasa? Entre mi deseo y lo que me está mostrando el inconsciente hay algo que no va. Y esto es lo que me obliga a mirar. ¿Por qué no puedo? Ese enojo, esa rabia, esa frustración, este sentir, me lleva de alguna manera a indagar, y lo más probable es que me lleve con una información, con una historia, con la cual quizás no era consciente, y no sé, tiro acá como para que se entienda, ¿no? Me conecto con mi bisabuelo, que estaba muy contento, estaba formando su casita, tenía 2 nenes chiquitos, estaba todo, venía en armonía, estaba arreglando el techo, pumba, se cae, se desnuca, y eso es una tragedia. Entonces el inconsciente asoció casa, tragedia. Ahora, esa persona viene a reparar esa historia. Quizás esa misma, supongamos que es un muchacho, ¿no? Tiene un hermano y dice, me compro una casa y ¡pac! Hace así, se la compra. Voy a decir, ¿por qué yo no puedo? Porque sos vos el que viene y está conectado con esta información. Entonces, por más que estemos en un mismo sistema, que compartimos toda la información, no todos venimos a resolver lo mismo o estamos con la misma información. Claro, por eso tantas respuestas distintas o tantas formas de actuar ante la misma cosa. Ante la misma cosa, sí. Y ahí muchas veces en el juzgar al otro, porque dice, pero si esto es muy sencillo, el otro se repliega más. Es sencillo si no tenés el conflicto. Claro. Si no tenés el conflicto no ves nada. Déjame tranquilo con mis conflictos, que yo vengo a trabajar otras cosas. Sí. Y después lo buscamos en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque si yo vengo con ese paquete de información, también mi alma tiene algo que trascender. Entonces va a elegir esa familia, ese contexto, ese lugar. ¿Nunca se preguntaron, no sé, por qué nací en Argentina y no en la China? Importante o en África, el lugar. Claro. Importante el lugar. Porque, por supuesto, me gusta cómo también está avanzando la astrología evolutiva, donde no solo, antes se preguntaba, fecha de nacimiento, hora, listo, y empezaba. No, lugar, o sea, todo lugar, hora.
hay todo un contexto del por qué. O sea, teniendo en cuenta de una base hoy ya muy clara de que nada es casualidad. Y también cómo se lo banalizó. Lo mismo que la numerología, todos los números son códigos, hablan, hay tanta información. Todo. Lo que pasa es que, bueno, después uno queda con el horóscopo. Pero en realidad, cuando pones a ver, es precisión. Entonces son diferentes lugares donde vos podés conectar, no están separados. El tema es abrir las mentes, porque hay gente que por ahí quiere tener la pureza en cada cosa. Que no está mal mantener la pureza, pero poder integrarla, no modificar esto. Es ver cómo conecto sin ensuciar o salpicar en lo otro. Para mí ahí es donde está la labor. Sí. Y esta me gusta porque nombraste mucho la palabra integración y es la palabra de este tiempo. Sí. Yo creo que de todos los tiempos. Lo que pasa es que ahora estamos tomando, creo que más magnitud de decir, bueno, ya nos cansamos de separar todo. Ahora tenemos que empezar a ver cómo empezamos. Creo que también es una palabra que se empieza a hacer fuerte cuando uno deja de ponerse salirse del piloto automático, salirse de la víctima. Entonces es una palabra de decir, acá esto que se me plantea y en diferencia de esto otro, pero no hay ninguna cosa ni tan mala ni tan buena. Entonces viene como herramientas de aprendizaje. Totalmente. Yo siempre digo que es como uno quiere ver la vida. Una vez salíamos de un bar con mi pareja y no sé qué estábamos hablando y yo le dije, para mí la vida es un juego. Y él me dice, para mí la vida es una batalla. Y así la vivís y así la vive cada uno. Sin lugar de crítica, pero tiene que ver con las historias que tiene cada uno y cómo uno ve. No digo que sea mejor o peor. No. Pero es entender esto. No. Desde donde uno está mirando. Porque hay tantas realidades como personas hay. La verdad es una. Hay una verdad. Sí. Pero realidades como una las interpreta, entonces todos tenemos un punto de razón, porque cada uno lo está viendo desde donde puede. Claro, entonces las interpretaciones. Entonces, con este afán también, el humano quiere también diferenciarse todo el tiempo. Entonces, a veces se obliga a interpretar de una manera muy disruptiva del resto, ¿viste? Como que es como una llamada de atención. Yo creo que no sé si tanto diferenciarse, yo creo que busca formas de poder pertenecer. Ese mostrarse es para ser visto. Para ser visto y para estar incluido, porque la persona que queda excluida o el que no es visto activa también estos programas de sobrevivencia, ¿no? Ahora, el tema es, bueno, si yo necesito una atención porque hay una carencia, no fui visto de chiquito, entonces necesito todo el tiempo llamar la atención, y es distinto donde yo puedo estar en eje y no tengo que llamar la atención porque me siento parte, pero también tengo un rol. Y acá es donde entra lo sistémico, donde cada uno tiene un rol. Claro. El tema es cuando no estoy en mi rol, cuando no estoy en mi lugar, empieza todo esto de las tensiones a nivel familiar, y eso después se traspola a los diferentes círculos, en amistades, en una empresa, en todos lados. Claro. Voy a traer un ejemplo práctico de algo que ya conté, pero para desmenuzarlo, porque sería como una parte de ejemplo que se puede entender bien. Cuando nosotros tenemos un local mayorista donde vemos a los clientes muy frecuentemente, entonces un cliente, nosotros trabajamos hasta las 18 horas y un cliente nos llegaba a las 17:59. Y él, porque claro, de mi parte a mí me sirvió para trabajar la culpa, porque tenía miedo de decirle no te atiendo, porque tenía miedo que no me compre y miedo que se enoje, porque iba a perder. O sea, la culpa entra por el miedo. Ahora está bueno analizar también, porque cuando sucede una situación así, se analiza uno y analiza al otro. El otro necesitaba también ser visto, y, o sea, se une un polo con el otro. Necesitaba llegar tarde para ver y que yo le diga, no, vení que te recibo, vení que te voy a dar un lugar, en el fondo, vení que te quiero, sería... Sí, que no, porque el otro tiene un problema de desvalorización, quizá. O no, ojo, a veces sí, a veces no. Por ahí te viene a mostrar algo a vos, a que pongas límites, por ejemplo. Sí. ¿Y nada más?
Puede ser como no, después habría que ver. Pero no es que se junta, porque yo lo veo como energías que se Sí, necesitan. puede ser, por eso te digo, puede las ser. dos para evolucionar. Por eso te digo, puede ser que sí, puede ser que sí. A veces, yo siempre digo, o sea, si hay una víctima, tiene que haber un victimario. Claro. Si hay, esto es importante, si hay un sumiso y un violento, se encajan perfecto, ¿sí? El adicto y el coadicto Tal que le cual. hace, sí. Entonces, siempre están estos patrones, pero no necesariamente quizás esa persona necesite ese reconocimiento. Quizás está también un poco al servicio tuyo y si vos le decís venite más temprano porque no te puedo atender, quizás se va y no se va enojado. Claro. Esa parte que vos le estás cargando al otro es tuya. Claro. Quizás sí, justo coincidís y tiene eso. Claro. Pero acá vos estás haciendo una proyección. Sí. Claro. Quizás esa persona, si vos estás plantado, decir, no, mirá, no te puedo atender porque cerramos a las 18, si venís antes sí, o una vez la atendés, pero no siempre, acá es donde vos no estás pudiendo poner el límite. Claro. Entonces, él no puede enseñarte lo que vos tenés que aprender. No lo puede hacer por vos, viene a mostrarte. Viene a mostrar. Después lo que uno hace es... Conectamos tal cual con esto que vos decías, que todo es una película, todo es un gran teatro y cada persona que se nos presenta está actuando un rol. Sí, sí. Y es, la verdad que es genial cuando uno lo empieza a ver de esa manera. Hay como una... Cuando empecé, esto yo lo leí en un libro de Yogananda, el amante cósmico, que es un libro que no lo leí. Súper recomiendo y están, al parecer están todas las verdades ahí, pero bueno, son un montón que te lleva a la gran verdad, ¿no? Pero digo, cuando leí eso, también me pasó que dije, claro, es así. Y a veces nos hacemos problemas. Pero ¿qué pasa? Si yo leía eso hace 20 años atrás, no me iba a resonar. Iba a ser una página que la pasaba de largo. Sí. O sea, como que todo tiene un tiempo divino, vamos a decir. Y sí. Es que yo creo que por eso es tan importante, pues son procesos de autoconocimiento. Uno habla de sanación, pero en realidad para mí es más integración, porque no sé si estamos enfermos, estamos o desconectados o